Mi propio hijo me tomó del brazo con una dulzura de feria y me dijo que lo mejor para todos era ese cuarto blanco que olía a cloro y sopa recalentada. En la puerta del asilo firmó unos papeles como si estuviera recogiendo una encomienda. Y yo, que levanté casas con mis manos y pagué nóminas a fuerza de madrugar, me quedé mirando cómo se cerraba la reja. No hubo discusión, solo esa sonrisa tibia que se les pone a los que ya decidieron por uno. Escucha esta historia hasta el final y dime qué harías tú en mi lugar. Y cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando. Yo nací con el polvo en los zapatos y la espalda llena de sol. Fui carpintero antes que comerciante, albañil antes que patrón, y aprendí pronto que las tablas no mienten y los ladrillos guardan memoria. En mi pueblito, allá entre cerros pelones y calles de tierra que huelen a tortilla recién inflada, mi nombre se fue haciendo a punta de cumplir. Me casé joven con Magdalena, que en paz descanse, mujer de rebozo firme y ojos como jarritos vidriados. Empezamos con nada y con nada hicimos la casa. Primero un cuarto de lámina donde cantaba la lluvia, luego el techo de losa cuando me alcanzó para el cemento, y al final un pasillito con bugambilias donde Magdalena colgaba los ajos y el chile pasado. Entre el taller y la obra siempre me sobraba un retazo de madera, y con eso armé cunas, mesas, juguetes y un mostrador, porque la gente me pedía clavos, bisagras y pintura, y yo, terco como soy, abrí la ferretería en la esquina de la plaza, frente al puesto de tamales de doña Irma y a un lado de la capillita de la Virgen, donde cada diciembre se prenden velas y suena la banda. Nunca fui de cuentas grandes, pero sí de libretas claras. Apuntaba todo con lápiz y regla, lo que entraba, lo que salía, a quién fiaba, a quién ya no. Los domingos, después de misa, ponía una silla a la sombra del fresno y escuchaba a los vecinos. El albañil que necesitaba varilla, el campesino que buscaba alambre para cercar, la maestra que quería brochas para pintar el aula. A veces me pagaban con tiempo, con gallinas, con una canasta de elotes, y yo aceptaba porque la vida es ida y vuelta. Así nos creció el hijo. Le pusimos Ignacio, como el abuelo. Niño de mejillas redondas, curioso, que olía a jabón chimbo y a pasto cortado. De chico se dormía en el mostrador y yo lo cubría con la lona de los sacos de cemento. De grande, cuando sacó su título de licenciado en administración, le di las llaves de la ferretería con un nudo en la garganta y un plato de pozole sobre la mesa. Para que no sufras lo que yo, le dije. Él sonrió y me abrazó fuerte. Y Magdalena, con su delantal de florecitas, me apretó la mano debajo de la mesa como diciendo, valió la pena. Pero los años son una noria que da vueltas sin pedir permiso. Primero se nos fue Magdalena, despacito, como se apaga una velita cuando ya rezaste suficiente. El silencio se metió a la casa como el polvo fino que vence todas las rendijas. Yo seguí abriendo a la misma hora, con la radio de pilas cantando boleros y los mismos chistes viejos con los albañiles de siempre. Ignacio ya trabajaba en la ciudad, venía los fines de semana en un carro que yo apenas me atrevía a manejar, y me hablaba de planes, modernizar, poner terminal, subir a Internet las existencias, crecer el negocio hacia la capital. Yo asentía con orgullo y también con un temblor que no mostraba. Una cosa es medir madera con escuadra, y otra hablar con bancos y licencias, y esos papeles que traen sellos como corcholatas. Luego llegó la nuera, Marta, muchacha de pestaña larga y palabra filosa. Al principio fue sonrisa y plato lavado, luego opinión y decisión. Uno escucha y calla porque así nos criaron, que el joven trae brío y la casa se acomoda de nuevo. Organizaron el inventario, cambiaron los anaqueles, quitaron la foto de Magdalena del mostrador porque no es imagen de venta. Y yo, que soy buey manso cuando hace falta, la llevé al cuarto y la puse junto a la vela que prendo cada noche. No diré que todo era malo. Ganábamos bien, entraban pedidos grandes, y el nombre de la ferretería, ese que pinté yo mismo con un rótulo torcido, empezó a sonar en partes donde a mí solo me conocían por el trato y el apretón de manos. Pero en la mirada de mi hijo se asomó una prisa que yo no conocía, una cuenta atrás que exige saltarse el rezo antes de la comida. Papá, hay que pensar en el futuro, me decía,
como si yo no hubiera gastado la juventud pensando en el suyo. Los primeros atisbos del desprecio no llegan gritando. Entran de puntitas, vestidos de broma. «Ay, suegro, usted ya no cargue costales, no sea que se nos quiebre», soltaba Marta con risitas y un olor a perfume caro que me picaba la nariz. «Papá, mejor no atiendas. Es que ya no escuchas bien a los clientes», decía Ignacio, y me ponía una silla atrás del mostrador, como si fuera un santo de yeso que adorna pero ya no hace cosa. Mi silla, donde dormía el cansancio a media tarde, se volvió mirador de un negocio que era mío y ya no me necesitaba. Yo no discutía. La dignidad también sabe ponerse de pie sin ruido. Abría temprano, barría la banqueta, colgaba el cartel de abierto con un hilo que rechinaba y me quedaba mirando la calle. Los muchachos que se comían un bolillo con crema, las vecinas que iban por tortillas, el camión polvoso que traía varilla, y a veces la banda ensayando para la fiesta del pueblo, cuando se rompen piñatas y se prende el cielo con cohetes, como si el mundo se volviera muchacho otra vez. El cambio fuerte vino un día de lluvia, esos aguaceros que huelen a hoja de limón y a tierra contenta. Ignacio llegó empapado. Dejó el paraguas en la puerta y me habló con tono de notario. «Papá, hay que ordenar papeles. Vamos a reestructurar. Tú quédate tranquilo. Firma aquí para que seamos más ágiles. No soy analfabeta, pero tampoco traga letras. Pedí tiempo, pedí leer, pedí entender. Me dio fastidio en la mirada, esa sombra que pone distancia. Confía, pa», remató. Firmé lo que comprendí y guardé lo que dolía. Esa noche preparé café de olla. Abrí la libreta vieja donde llevo apuntes con letra de carpintero y me quedé viendo la foto de Magdalena. «Mujer», le dije bajito. «El mundo ahora se maneja con pantallas, pero la gente sigue siendo gente». La vela hizo un ruido de aceite y yo supe que era el momento de hacer lo que un hombre hace cuando siente que su nombre empieza a sobrar en su propia puerta. Bajar la cabeza, juntar el corazón y medir el alma con la misma regla con que medí siempre las tablas. No diré cómo fue que las palabras «no alcanza» empezaron a colarse en la boca de Ignacio. Al principio eran como cascaritas en el caldo. Apenas se notaban. «No alcanzó la venta de esta semana, papá. Hay que apretarse el cinturón. No alcanzan los proveedores. Piden pago por adelantado. No alcanza tu vista para revisar facturas. Mejor siéntate». A mí me alcanzaban las manos para seguir barriendo, para ajustar una bisagra que se trababa, para encontrar el tornillo exacto que pedía un cliente, ese que ya no entra en ninguna medida salvo en la memoria del que ha armado y desarmado puertas toda la vida. Pero en casa, en esa mesa donde Magdalena servía caldo con epazote y maíz, como si con eso se curaran todas las tristezas, ya no se hablaba de santos ni de fiestas, se hablaba de flujos, de préstamos, de un futuro que llegaba en gráficos y no en personas. Puede que suene a lamento, pero es puro registro. Cuando un hijo empieza a tratar a su padre como peso muerto, no grita, acomoda. Una caja menos aquí, un «déjame a mí», allá, un «ya no te preocupes», que suena a bendición, pero huele a recambio. Yo me fui encogiendo hacia adentro sin perder el tamaño, como los árboles que se vuelven sombra y sostén. Hasta que una tarde, con el sol metiéndose por la rendija del zaguán y el canto de un gallo que no supo del reloj, Ignacio me dijo lo que estaba esperando, aunque nunca pensé oírlo en mi propia sala. «Papá, pensamos que lo mejor es que te vayas a un lugar donde te cuiden. Es temporal. En lo que resolvemos la situación del negocio». Yo lo miré despacio, con ese silencio de las cosas que pesan. Marta, al lado, acomodó una sonrisa que no tocó los ojos. Afuera pasaba el carrito del pan con su melodía triste, y yo sentí un frío que no venía del clima. No respondí de golpe. Puse a calentar agua, serví café en 3 tazas, acerqué el azúcar y la canela, como si el ritual pudiera reparar una grieta. «Si creen que es lo mejor, pues háganle», dije por fin, y el eco de mi voz me sonó a madera vieja que todavía aguanta un clavo más. Ese mismo fin de semana me llevaron a conocer el asilo. Las paredes estaban pintadas de amarillo, como plátano pinto. Los pasillos olían a jabón barato y en el patio una radio escupía rancheras con estática. Una monjita menudita me habló con cariño.
Me enseñó un cuarto con cama de fierro y una mesita donde cabía justo una foto. «Puede traer sus cosas», dijo. «Claro», agregó Ignacio. «Unas ropitas, lo necesario». Y Marta asentía con una felicidad que no correspondía. Yo toqué el metal de la cama con los dedos, como tantea uno la resistencia de una trave, y supe que algo se había roto aunque siguiera en su sitio. Esa noche no dormí. Caminé la casa con pasos de calcetín, abrí la puerta del patio y me senté en el banquito de madera a mirar cómo la luna colgaba arriba del naranjo, vieja amiga que no me falla. Encendí la vela de Magdalena, acerqué la foto y me permití llorar bajito, como lloran los hombres que han aguantado tanto que el llanto se les vuelve costura. No sé en qué momento el gallo cantó por segunda vez. Solo sé que al amanecer ya tenía la decisión parada en la puerta, con sombrero y machete como una verdad campesina. Cuando Ignacio llegó con los papeles y las prisas, yo ya había guardado en una bolsa de manta mi libreta, la foto de Magdalena y una navaja vieja que fue de mi padre. «Vámonos, pa», dijo. «Vámonos», repetí, y el eco ya no sonó a madera cansada. Sonó a tabla nueva que aún huele a bosque. No voy a mentirte. La reja del asilo sonó como suenan los cerrojos que se quedan en la memoria. La monjita me recibió con ese modo suave que aprendí a respetar en los velorios y me enseñó la cama de fierro, una silla bajita y un buró donde dejé la foto de Magdalena y mi libreta, abierta por la mitad como si fuera a volverse pájaro. Afuera olía a frijol recién hervido, a cloro y a eucalipto, y el sol caía por el patio con una pereza de domingo. «Aquí va a estar bien, don Ignacio», dijo la hermana, usando el nombre completo que nadie me decía desde la escuela. Yo asentí con la cabeza, guardé las manos en las bolsas del pantalón y me quedé escuchando los radios lejanos, los pasos arrastrando chanclas, el rumor del pueblo al otro lado del muro, como un mar chico que todavía sabe pronunciar mi nombre. Me enseñaron el comedor, los horarios, el consultorio donde una doctora con ojeras se esforzaba por acomodar la salud de todos con la misma receta de paciencia. En una mesa, 3 viejos jugaban lotería con frijoles secos y se picaban con dichos de cantina. Uno, de sombrero ajado, me miró de reojo y me hizo un gesto con la barbilla, ese saludo mínimo de los que saben que no hace falta mucho para reconocerse. «Bienvenido al corral de los que ya no estorban tanto», dijo, y los otros rieron sin malicia. Me senté con ellos a tomar café ralo, miré mis manos apoyadas en la mesa, nudosas como raíces, y supe que resistir no siempre se hace a golpes. A veces se hace a silencio y a memoria. Por la tarde llegó mi hijo con una bolsa de supermercado y una prisa que me raspó los oídos. Traía 2 mudas de ropa, una chamarra ligera y un jabón con olor a montaña que nunca vi en la tienda del centro. Habló con la monjita con voz de trámite, preguntó por horarios de visita, dejó un número anotado en un papel que se iba a deslavar con el sudor de tantas manos, y me besó en la frente como se besa a los santos cuando uno ha perdido la fe. Marta no vino. Mandó un tupper con arroz blanco y una nota con corazones dibujados que me supo a papel. «Papá, es temporal», repitió él, y yo le puse la palma en el hombro y le acomodé la camisa, como cuando era niño y se iba a un paseo escolar. No dije nada más. Mis palabras estaban ocupadas midiendo el tamaño del hueco que se abría entre su mirada y la mía. La primera noche en el asilo fue una cuerda tensa. La cama rechinó como si se quejara de tan poca costumbre de mi cuerpo, y yo me acosté mirando el techo, acostumbrando los ojos a esa luz apagada que no sabe si es mañana o tarde. Saqué la libreta, toqué con la yema el borde áspero del papel y empecé a escribir no lo que pasaba, sino lo que no debía olvidarse. Nombres de proveedores amigos, señas de los que me deben con honor, palabras claves de contratos guardados en cajones que solo mi mano conoce, y 3 o 4 llamadas que se encienden en mi mente como veladoras cuando falta la luz. No dibujé un plan, porque un plan es algo que se presume. Planté una semilla, que es distinto. La apreté en la tierra negra del silencio y me prometí regarla con calma, con ese riego parejo con que uno cuida un huerto en sequía. Los días tenían un ritmo de rancho, el desayuno temprano, la misa bajita en la tele, las visitas que venían los domingos con bolsas de pan dulce,
los volados por una naranja en el patio, el viento trayendo el olor a tierra mojada cuando algún vecino regaba la banqueta. Yo barría mi pedacito de corredor con la misma atención con que antes barría mi banqueta. Le pedía a la hermana una escoba con las cerdas derechas y dejaba el suelo como espejo, no por necedad, sino porque hay oficios que sostienen al alma. Empecé a ayudar en el tallercito de manualidades, que era media mesa con clavos torcidos, martillos cansados y pedacería de madera. A pura lija y paciencia enderecé clavos, afiné martillos, fabriqué percheros de tablero viejo para los compañeros que ya no sabían dónde colgar su suéter. El rumor corrió, y un enfermero me pidió arreglar la bisagra de la puerta del consultorio. Luego, la monja me dejó cambiar el ganchito del candado de la alacena. Poca cosa, dirá el que no entiende. Pero yo dormí mejor esas noches, porque la madera y el fierro me hablaban de vuelta, y uno soporta cualquier invierno si escucha su nombre en la voz correcta. A la semana, mi hijo dejó de venir a diario y empezó a llamar por teléfono, apurado, siempre entre reuniones, siempre con esa frase que se vuelve coartada. Luego te cuento. Yo respondía con preguntas sencillas. Si había pagado a Benito, el proveedor de varilla que cobra barato pero cobra exacto. Si había revisado el recibo de la luz, porque a veces brinca sin motivo. Si no se olvidaba de saludar por su nombre a doña Irma, que pone tamales justo en la esquina y manda clientes cuando uno la trata con cariño. Me decía que sí a todo, pero el sí le sonaba a envase vacío. Un domingo de visita, mirando los jacarandás detrás de la barda y el cielo con ese azul de papel china, me soltó, como quien habla del clima, que estaba evaluando desinvertir en algunos activos para mantener flujo. Lo dijo sin verme a los ojos, y yo sentí que el aire traía un olor a gasolina, esa advertencia que uno conoce desde la infancia. Esa tarde, cuando se fue, me arrimé al compañero del sombrero ajado, que se llama Romualdo, y fue agricultor en la ribera. Tomaba atole con una parsimonia que envidio. Le conté poco, lo justo. Él me escuchó mirando el patio y me dijo sin adornos: el que no sabe de semillas vende la tierra antes de la lluvia. El que sabe, nomás se hace tonto y espera. Me reí con ganas, porque a veces una sola frase te devuelve la postura de los hombros. ¿Y si no llueve?, le pregunté. Romualdo chupó el diente, escupió pa' un ladito y musitó: siempre llueve. No más que uno no siempre está donde cae. Me guardé esas palabras en la bolsa como se guarda un cuchillo pequeño. No para herir, para cortar la cuerda a su tiempo. Entonces empecé a pedir favores de los que no se escriben. Le dije al enfermero que me dejara hacer la lista de compras para el tallercito. Pasé por la papelería del barrio con una hermana y saludé a don Chuy, que de joven me compraba clavos sueltos cuando armaba sus primeros marcos de puertas. Le dejé caer, como quien no quiere la cosa, que estaba enrachado el negocio de la ferretería, pero que la cosa venía rancia, y vi cómo su ceja hacía ese brinquito que delata a los que huelen noticia. No es chisme, es agua. Uno la suelta, y si el terreno es propicio, corre solita hasta donde tiene que llegar. En el asilo, a cambio de arreglar la cerradura del almacén, me dieron permiso de atender la puerta cuando no había visitas. Yo abría, cerraba, y cada bisagra me decía su propio secreto. A ratos, sentado en la sombra, repasaba los nombres de mi libreta y el hilo de mis años, como quien recuenta semillas antes de la siembra. Un mediodía, Marta se apareció sola, con lentes oscuros y ese perfume que llena antes que la persona. Traía un pastelito en caja y un discurso enlatado. Habló de oportunidades, de una oferta que no se podía dejar pasar, de una bodega que ya no tiene sentido conservar. Me pidió mi firma para destrabar un trámite mínimo. Le sostuve la mirada con la práctica del padre que ya ha visto berrinches en todos los tamaños, y le pedí que se sentara a probar el guisado que habían hecho en cocina, un caldito de res con epazote que parecía medicina. No probó bocado. «Es urgente, don Ignacio», dijo al fin, apretando la bolsa contra el pecho como si defendiera un animalito. «Lo urgente casi nunca es lo importante», respondí, y la vi azorarse, porque a los que viven de apuro los desarma una sola frase quieta. Se fue con la caja intacta. La monjita, que ve todo sin mirar, me dejó en la mesa el pedacito de pastel y un vaso con leche.
como se premia a los niños cuando han sobrevivido a una tarde difícil. Esa noche, abrí la libreta. Mis dedos hicieron nido sobre la hoja y escribí una oración que no me enseñó ningún catecismo. Que no me falte el temple, que no me falte la astucia sin maldad, que la lealtad encuentre su camino. No suelo pedir señales, pero al terminar se apagó la luz del corredor y un relámpago sacudió el cielo, de esos que cortan la respiración y te hacen recordar que uno es pequeño y amado. Me dormí con la certeza de que el tiempo se había puesto de mi lado, como un viejo perro que regresa a acostarse a tus pies después de haber olfateado toda la noche. A la mañana siguiente, antes del desayuno, la hermana tocó a la puerta con su mano chiquita. «Le llaman don Ignacio», dijo, y me alcanzó el teléfono con cuidado, como si fuera un pajarito herido. Reconocí la voz al primer susurro. No puedo escribir aquí su nombre, pero es de esos hombres que cruzan la plaza con un saludo que pesa. Habló bajo, como se habla en sacristía. Había escuchado cosas. Quería saber si era cierto que mi ferretería estaba en aprietos, si necesitaba algo. Apreté la libreta con la otra mano y respondí con la verdad que no compromete, que a veces hay que dejar que el árbol se quede sin hojas para medir la fuerza del tronco. Del otro lado del hilo hubo un silencio que sonó a asentimiento. «Pásese por la tarde a la capilla», susurró, «o mándeme recado con Romualdo. Tengo 2 o 3 cosas que decirle». Colgué despacio, abrí la ventana, y el olor a pan recién salido me entró por la nariz como una promesa. Entonces supe que la semilla, bien apretadita bajo la tierra, había sentido la primera gota. Esa tarde crucé el patio del asilo con el paso firme de quien lleva los años colgando en la espalda como costal pesado pero no roto. Romualdo me esperaba en la banca de piedra junto al árbol de guayaba, mascando despacio un trozo de caña que parecía durar para siempre. «¿Qué tal, vecino?», me dijo sin voltear, como si ya supiera que iba a sentarme a su lado. Le conté de la llamada, bajito, como se cuentan los secretos cuando la tierra todavía no está lista para la siembra. Él escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, escupió un resto de caña al suelo y murmuró: «El río sabe volver a su cauce. No más no hay que estorbarle». Yo asentí en silencio, y ese silencio fue más fuerte que cualquier juramento. A la caída de la tarde, la hermana me permitió salir al pueblo acompañado por un enfermero. Caminé despacio por la calle empedrada que huele a pan dulce y a leña, hasta la capillita donde las velas tiemblan con el aire de siempre. El hombre que me había llamado estaba sentado en la penumbra, con sombrero en mano, como si esperara confesión. No hacía falta rodeos. «Ignacio, me dijeron que tu hijo anda moviendo cosas raras, que hasta quiere vender la bodega vieja». Me ardió la garganta, pero mantuve la calma. «Así parece», respondí. Él me miró fijo, y en sus ojos se reflejaban los vitrales de la capilla como espejos de agua. «Mira, yo no me meto en pleitos ajenos, pero sé lo que valen tus papeles. Si decides moverte, hay quienes estarían dispuestos a escucharte». Me tendió un papelito doblado con 2 nombres y un número. Lo guardé en la libreta como quien guarda un rosario. Le agradecí con un apretón de manos, y al salir me persigné frente a la Virgen. No pedí milagros, solo lucidez. Regresé al asilo con la cabeza zumbando. En el comedor servían frijoles con epazote y tortillas recién infladas que una voluntaria traía del barrio. Mientras los demás conversaban de achaques y recuerdos, yo jugueteaba con la libreta bajo la mesa. Esa noche, bajo la luz amarillenta de mi cuarto, repasé las anotaciones de toda una vida. Nombres de proveedores, fechas de compras, acuerdos de palabra que todavía tienen peso. Era como mirar un mapa donde cada trazo lleva de regreso a casa. El papelito con los 2 nombres brillaba entre las hojas como moneda recién acuñada, y comprendí que lo que parecía derrota era apenas un desvío del camino. Los días siguientes mantuve la calma, aunque por dentro el corazón me galopaba. Me levantaba temprano, ayudaba en el tallercito a lijar maderas y escuchaba sin interrumpir las quejas de los viejos. Cada tanto, el enfermero me dejaba contestar la puerta, y ahí, entre saludos, iba sembrando frases como semillas, que la ferretería ya no era la misma, que el muchacho tomaba decisiones apuradas, que el viejo Ignacio parecía arrinconado. No eran lamentos,
Eran pequeñas verdades que corrían solas. Y en el pueblo, donde todo se sabe al doblar la esquina, las verdades viajan más rápido que los camiones de pasajeros. Un domingo llegó Ignacio con Marta y los niños. Ella con su vestido caro, él con esa prisa que nunca abandona, y los pequeños con caritas de sueño. Trajeron un pastel de cajeta y una sonrisa ensayada. «Papá, estamos pensando vender el terreno detrás de la ferretería. Ya no lo ocupamos, y necesitamos capital», lo dijo como quien habla del clima. Yo me quedé mudo, probando el pastel que sabía a cartón, y lo miré a los ojos. «¿Y qué harás cuando no quede nada que vender, hijo?», pregunté despacio. Se rió nervioso, se acomodó los lentes y cambió de tema. Marta, entretanto, soltaba frases como anzuelos, que todo era por el bien de la familia, que no debía preocuparme, que ellos me cuidaban. Pero el cuidado que se anuncia demasiado pronto huele a trampa. Guardé silencio, porque el silencio a veces vale más que 1000 argumentos. Esa noche, al volver a mi cuarto, me encontré un sobre debajo de la puerta. Sin remitente, sin firma. Lo abrí con manos temblorosas y encontré dentro un recorte de periódico. Nuevo proyecto industrial en la zona norte. Grandes inversiones previstas. Al pie, escrito a mano, 3 palabras. «Es ahora, Ignacio». El corazón me dio un salto, porque esa zona norte era justo donde quedaba aquel terreno que ellos querían vender a precio de remate. Me senté en la cama de fierro, con el recorte en la mano, y escuché los ronquidos de los otros cuartos, el viento golpeando las ventanas, y supe que la tormenta estaba a punto de desatarse. Al día siguiente, antes de que amaneciera, encendí la vela de Magdalena y le hablé como tantas veces. «Vieja, ahora sí llegó la hora de probar si estas manos todavía saben sostener lo que vale». La llama titiló fuerte, como si me respondiera. Entonces abrí la libreta, marqué los nombres del papelito secreto, y con la calma de un hombre que mide 2 veces antes de cortar, empecé a preparar las llamadas que iban a cambiarlo todo. Esa mañana pedí permiso a la hermana para usar el teléfono del despacho. Me lo concedió con esa confianza silenciosa que se le da a los viejos que no levantan la voz. Marqué el primer número del papelito doblado, con los dedos sudando como si fueran jóvenes otra vez. Al tercer timbrazo contestó una voz grave, de esas que no pierden tiempo. Me presenté con nombre completo, aclaré de dónde llamaba, y hubo un silencio que pesó. «Ignacio, supe de usted en la capilla», respondió la voz. «Dígame qué necesita». Tragué saliva y hablé despacio, como quien clava un clavo sin apuro. «Necesito poner a salvo lo que es mío, antes de que otros lo malbaraten». El hombre rió bajo, sin burla, y me pidió que nos viéramos pronto. Acordamos un encuentro en el café frente a la plaza, discreto, como se hacen las cosas que importan. Colgué y marqué el segundo número. Contestó una mujer de voz firme, con un dejo de oficina y polvo de carretera. «Soy la licenciada Beltrán. ¿Quién habla?». Me presenté otra vez, y ella no se sorprendió. «Ya me hablaron de usted, don Ignacio. Traiga los papeles y vemos cómo se protege lo suyo». Sentí que el pecho se me abría como cuando uno respira aire frío en la sierra. Agradecí, apunté la cita para la semana siguiente, y colgué. La hermana entró con una charola de café aguado y pan duro. Me sonrió sin preguntar nada, y ese silencio suyo fue bendición. Bebí el café como si fuera vino nuevo, y sentí que la semilla germinaba bajo tierra. Los días siguientes se volvieron más lentos, como cuando el reloj parece querer probar la paciencia. Ayudaba a los viejos a arreglar bastones, clavaba tablas en las sillas flojas, y me quedaba largo rato mirando la libreta, repasando cada nombre y cada cifra. A veces venía mi hijo, apurado, preguntando si necesitaba algo, siempre con esa mirada que no sabe ver más allá de sus propios cálculos. Me hablaba de reestructurar, de optimizar recursos, palabras que en su boca sonaban como martillazos torcidos. Yo lo escuchaba con calma, asentía, y en mi interior lo miraba como a un muchacho que juega con fuego sin darse cuenta de que la casa ya huele a humo. El domingo siguiente, cuando el reloj marcaba las 10, pedí permiso para salir con Romualdo. Caminamos despacio por la calle empedrada hasta el café frente a la plaza. Allí estaba el hombre de sombrero gris, sentado en la mesa de la esquina, con un pocillo de barro en la mano.
Me levantó la vista y me saludó con un gesto leve. Nos sentamos, pedimos café de olla y pan dulce, y empezamos a hablar. No hubo rodeos. Quería saber qué papeles tenía, en qué condiciones, y qué tan dispuesto estaba a moverlos. Le conté de los terrenos, de la bodega, de los documentos guardados en un cajón con doble llave. Hablé con voz baja pero firme, y él asentía de tanto en tanto. «Mire, don Ignacio», dijo al fin, «eso que usted guarda vale más de lo que su hijo imagina. Pero si no se mueve pronto, lo van a vender por migajas. Yo puedo ayudarle a que eso no pase». Sus palabras eran clavos derechitos, cada uno entrando al lugar exacto. Lo miré fijo y le respondí, «No busco venganza, busco dignidad. Si usted me puede asegurar eso, tenemos trato». Me tendió la mano, y la apreté con la misma fuerza con que antes cerraba tratos de palabra en la ferretería. Regresé al asilo con el alma en calma y los pasos firmes. Esa noche escribí en la libreta una sola frase: «La madera vieja cruje, pero no se quiebra». Luego guardé el papelito con los nombres en medio de la foto de Magdalena, como si quisiera que ella también estuviera al tanto. El silencio del cuarto fue mi cómplice. Afuera, el viento movía las ramas de los jacarandás, y cada hoja que caía me recordaba que lo viejo, si sabe esperar, siempre encuentra su lugar en la tierra. 2 días después llegó Marta sola, con cara de urgencia y perfume demasiado fuerte. Traía un folder bajo el brazo y una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Don Ignacio, necesitamos que firme unos papeles. Es por el bien del negocio, solo trámites». Me tendió la hoja y yo la sostuve sin mirarla. Con calma saqué mis lentes, los puse en la nariz y fingí leer despacio. En realidad no necesitaba leer. El olor a trampa se sentía a distancia. Le devolví el papel, intacto. «Marta, lo urgente casi nunca es lo importante. Y esto, lo siento, no me huele a importante». La vi tensarse, morderse el labio y guardarse el folder con un chasquido. Se levantó sin despedirse, y yo me quedé mirando cómo se alejaba, sintiendo que el río ya había empezado a cambiar de cauce. Esa noche, en el patio del asilo, Romualdo se sentó a mi lado, mascando otra vez su caña. «¿Y bien?», preguntó. Yo le conté todo, y él sonrió con esos dientes amarillentos que todavía saben morder la vida. «Pues ya ve, compadre, la tormenta está encima, pero el que sabe dónde se esconde la semilla no le teme al aguacero». Nos quedamos callados, mirando el cielo cargado de nubes, y en ese silencio sentí que la decisión estaba hecha. Al día siguiente, la licenciada Beltrán me esperaba con los papeles listos, y yo iba a dar el paso que cambiaría el rumbo de todo. Me levanté antes que cantara el gallo. El asilo todavía dormía. Las luces del pasillo titilaban como velas cansadas, y el aire olía a humedad vieja. Me puse la chamarra de mezclilla, guardé la libreta y la foto de Magdalena en la bolsa interior, y salí al encuentro con la licenciada Beltrán. La hermana me prestó un rosario pequeño para que lo acompañe, dijo, sin hacer preguntas, como quien sabe que los viejos también guardamos batallas que no se cuentan. La licenciada me esperaba en una oficina modesta, con paredes forradas de expedientes y una cruz colgada sobre la puerta. Era una mujer de cabello corto, lentes rectos y mirada que no se distrae. Me ofreció café de termo y empezó a revisar los papeles que yo había guardado tantos años en un sobre manila, amarillento de tanto abrirlo y cerrarlo. Mientras pasaba hoja por hoja, yo sentía que me revisaban el corazón. «Don Ignacio, aquí tiene oro puro», murmuró al fin. «Estos títulos, bien puestos en orden, valen más que cualquier deuda que su hijo quiera inventar. Lo felicito». Guardó la casa entera mientras todos pensaban que apenas sostenía el tejado. Me explicó con calma lo que podíamos hacer. «Un fideicomiso», dijo, «para que nada pueda venderse sin mi firma. Una donación parcial en vida, para que los nietos queden protegidos. Y un blindaje legal que pondría a salvo la bodega y los terrenos, aunque Ignacio y Marta quisieran mover cielo y tierra». Yo escuchaba despacio, asintiendo, y por dentro sentía la misma emoción que cuando de joven levanté la primera pared de mi casa. Saber que cada ladrillo que pones es un muro contra el olvido. «¿Está seguro de querer esto, don Ignacio?», preguntó. «Más seguro que nunca».
respondí. Y firmé, con la mano temblando un poco, pero con la voluntad firme como roble viejo. Al salir, la plaza estaba llena de niños corriendo con globos y madres comprando pan en los puestos. El aire olía a tamales recién sacados de la olla y a sudor de caballo. Me senté en una banca bajo la sombra de un laurel y respiré hondo. Recordé a Magdalena, su risa cuando comprábamos ropa usada en el tianguis, su fe en que algún día Ignacio tendría estudios, su manera de decir, «Aguanta, viejo, todo se acomoda». Cerré los ojos y sentí que ella estaba ahí, dándome palmadas en la espalda. Los días siguientes, la calma aparente volvió al asilo. Yo seguí lijando maderas en el taller, ayudando a los otros a arreglar relojes viejos y bisagras flojas. Pero por dentro, sabía que el río estaba cambiando de cauce. Cada llamada de la licenciada era un ladrillo más en la muralla que estaba levantando para proteger lo mío. Me habló de cuentas nuevas en el banco, de firmas registradas, de testigos legales. «En una semana todo estará en regla», me dijo, y yo asentí, guardando cada palabra como quien guarda semillas en la troje antes de la siembra. Ignacio vino un jueves con el ceño fruncido. Se sentó frente a mí con la misma sonrisa ensayada de siempre, pero sus manos lo traicionaban. Tamborileaban sobre la mesa con nerviosismo. «Papá, necesitamos que entiendas. El negocio no puede sostenerse solo. Hay ofertas por los terrenos, y lo mejor sería vender antes de que pierdan valor». Lo dijo como quien da un sermón, sin dar espacio a réplica. Yo lo miré despacio, con el silencio de las vigas que aguantan tormentas, y no solté palabra. Marta, que lo acompañaba, intervino con voz dulce. «Don Ignacio, es lo más conveniente. Usted no tiene que preocuparse por nada. Nosotros nos encargamos». Yo sonreí con calma y respondí apenas, «Déjenme pensarlo». Ellos se miraron cómplices, convencidos de que me habían acorralado. Esa noche, en el cuarto del asilo, abrí la libreta y escribí solo una línea. «Ya no me arrebatan nada. Ahora son ellos los que no saben lo que se viene». Guardé el lápiz, recé bajito y me dormí escuchando la lluvia que golpeaba el techo de lámina como tambor de guerra. Sabía que el día de la revelación estaba cada vez más cerca, y que pronto Ignacio descubriría que el viejo que creía acabado todavía tenía más herramientas en la caja de las que él podía imaginar. El domingo amaneció con campanas de misa y olor a pan dulce que llegaba desde la calle. En el asilo, los viejos se preparaban para las visitas, se peinaban con agua de la llave, se acomodaban la camisa menos arrugada, y algunos hasta lustraban zapatos con servilletas de papel. Yo, en cambio, me quedé quieto en mi cuarto, repasando los papeles recién sellados por la licenciada Beltrán. El sonido del timbre de la entrada me sacudió el pecho. Era Ignacio con Marta y los niños. Entraron sonrientes, como si el domingo fuera fiesta, con una caja de galletas y abrazos rápidos que olían a compromiso. Se sentaron frente a mí en la sala común. Ignacio empezó a hablar con esa voz de vendedor que había aprendido en la ciudad. «Papá, tenemos que acelerar las cosas. La situación está complicada. El terreno ya no vale lo mismo de antes, y si no lo vendemos ahora, lo vamos a perder». Marta asentía con la cabeza, apretando la mano de su hijo como si ensayara un gesto de cariño. Yo los miraba en silencio, con la calma de quien ya ha visto tormentas más grandes que esa. «Papá, por favor, confía en mí», insistió Ignacio. «Es por tu bien también». No respondí enseguida. Saqué de mi bolsa la foto de Magdalena y la puse sobre la mesa, mirando hacia ellos. «Tu madre siempre decía que la prisa es mala consejera», murmuré. Marta bufó apenas, y mi hijo se removió en la silla, incómodo. Los niños corrían por el patio del asilo, jugando entre los corredores, ajenos al veneno que se respiraba en esa mesa. Yo los seguía con la mirada, recordando cuando Ignacio era así de pequeño y me pedía que le comprara un trompo en la feria del pueblo. El silencio se volvió pesado, y Marta lo rompió de golpe. «Don Ignacio, usted no entiende. Estamos cargando con todos los gastos. Lo mínimo que puede hacer es facilitar las cosas». Sus palabras cayeron como martillazos, sin dulzura. Ignacio trató de suavizarla, pero ya era tarde. El aire se había llenado de verdad. Yo sonreí, tranquilo, y respondí: «Tal vez tengan razón. Tal vez lo mejor sea dejar que todo se acomode solo».
Ellos respiraron aliviados, creyendo que había cedido. Pero por dentro, yo sabía que acababa de darles la última soga para que ellos solos se enredaran. Esa misma tarde pedí a Romualdo que me acompañara a la capilla. Caminamos despacio, saludando a medio pueblo, y al llegar me encontré con la licenciada Beltrán, esperándome en la banca de piedra. Me entregó un sobre cerrado con el sello del notario. Aquí está todo en regla, don Ignacio. Sus bienes ya no pueden tocarse sin su voluntad. Ni su hijo ni su nuera tienen forma de mover un ladrillo sin que usted lo autorice. Tomé el sobre con manos temblorosas, agradecí, y lo guardé bajo la chamarra, junto al corazón. Ahora sí puede dormir tranquilo, agregó ella. Pero yo no pensaba dormir. Pensaba esperar el momento exacto en que la verdad se revelara sola, como el sol cuando rompe la niebla. Volvimos al asilo con la tarde cayendo. Los otros viejos jugaban dominó. Las monjas servían té de canela, y el mundo parecía en paz. Yo me senté en mi cama de fierro, abrí la libreta, y escribí una frase que me salió del alma. El que siembra paciencia, cosecha justicia. Luego apagué la luz, cerré los ojos, y me dejé arrullar por los rezos bajitos que venían del pasillo. Sabía que Ignacio y Marta ya habían hecho planes, que contaban con una victoria que no les pertenecía, y que pronto la realidad les caería encima con el peso de una losa. El lunes por la mañana, mientras desayunábamos frijoles refritos y pan duro, escuché la radio comunitaria anunciar con voz solemne: se confirma el nuevo corredor industrial en la zona norte, con inversiones millonarias. Los viejos del comedor apenas levantaron la vista, pero yo sentí que el corazón me daba un brinco. Ese terreno que ellos creían ruina, esa tierra que yo guardé como secreto, acababa de multiplicar su valor frente a todo el pueblo. Y supe, sin decir una palabra, que la tormenta estaba a punto de estallar en casa de Ignacio. Esa misma tarde, Ignacio llegó al asilo con el rostro desencajado, como si hubiera corrido bajo el sol del mediodía. No venía con Marta ni con los niños. Venía solo, con la camisa mal abotonada y el sudor marcándole la frente. Apenas me vio, se sentó frente a mí en la sala común, con las manos crispadas sobre las rodillas. «Papá, ¿vos sabías lo del corredor industrial?», soltó sin rodeos. Yo lo miré en silencio, dejando que la pregunta se colgara en el aire como un gallo que canta fuera de hora. «Porque si sabías, ¿por qué no me lo dijiste? Podríamos haber hecho negocio juntos, papá. Nos hubiéramos adelantado a todos». Sus ojos brillaban, no de emoción, sino de codicia. Yo me acomodé despacio en la silla. Respiré hondo y respondí: «A veces, hijo, el silencio es la única herramienta que nos queda para medir a las personas». Ignacio se levantó de golpe, caminó de un lado a otro como tigre enjaulado. «¿Y entonces? ¿Qué pensás hacer con esos terrenos? Me vas a arruinar, papá. Ya firmé compromisos, ya adelanté dinero. La gente me va a matar si no cumplo». Sus palabras resonaban más como confesión que como reproche. Ahí entendí que no solo era ambición. Había jugado más alto de lo que podía sostener. Lo dejé hablar, desahogarse, gritar casi. Cuando se calmó, le dije despacio: «Los papeles ya no están a tu alcance, Ignacio. Están en manos que no vas a poder mover con engaños ni con prisas». Su rostro palideció y me miró como si no me conociera. «¿Qué hiciste, papá?», preguntó, con la voz quebrada. Yo solo respondí: «Lo que tenía que hacer para que no me enterraran vivo antes de tiempo». Esa noche, en el comedor del asilo, Romualdo me dio una palmada en la espalda mientras partíamos un pedazo de pan. «Ya cayó el trueno», me dijo, y yo asentí en silencio. El murmullo de los demás viejos llenaba el aire. Algunos hablaban de dolores, otros de recuerdos, y yo me quedé mirando mi plato de sopa como si fuera espejo. Por dentro sentía una mezcla rara, alivio por haber asegurado lo mío, pero también una punzada de tristeza por ver a mi hijo reducido a la desesperación. No era la primera vez que la vida me enfrentaba a decisiones duras, pero nunca había dolido tanto. Al día siguiente, Marta apareció sola, con lentes oscuros y el ceño fruncido. Traía un sobre que dejó sobre mi mesa con un golpe seco. «¿Qué significa esto?», preguntó, casi escupiendo las palabras. Dentro estaban las copias certificadas del fideicomiso y de la donación.
¿A quién se le ocurre dejar fuera a su propio hijo? ¿Usted sabe la vergüenza que estamos pasando? Su voz era veneno puro. Yo tomé el sobre con calma, lo cerré y respondí. Vergüenza es echar al propio padre de su casa como si fuera un mueble viejo. Lo demás es apenas consecuencia. Ella se levantó de inmediato, murmurando insultos entre dientes, y se fue dejando el perfume fuerte como nube amarga. Las monjas me miraban con un respeto nuevo. Una de ellas, la más joven, me ofreció un té de hierbabuena y me dijo bajito, «Don Ignacio, usted tiene una fortaleza que impresiona». Yo sonreí apenas, porque sabía que no era fortaleza, era necesidad. Esa noche encendí la vela de Magdalena. Acerqué la foto y le hablé como tantas veces. «Vieja, ya está todo hecho. Ahora que venga lo que tenga que venir». Y el silencio de la habitación me respondió con una paz extraña, como si la batalla más dura ya se hubiera peleado. 2 días después, la licenciada Beltrán vino a verme al asilo. Me entregó una carpeta con todos los documentos finales. «Don Ignacio, ahora sí no hay marcha atrás. Sus bienes están protegidos. Y le diré algo más. Con lo del corredor industrial, usted ya no solo está a salvo, es un hombre rico». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No sonreí, no levanté la voz, solo acaricié la libreta, como si en esas páginas escritas con lápiz se resumiera toda mi vida. Rico, pensé, pero más rico en lecciones que en billetes. Esa noche escribí en la libreta: «El dinero protege la casa, pero la dignidad protege el alma, y esa ya nadie me la quita». Luego apagué la luz, escuché la lluvia golpear el techo y supe que la verdadera tormenta apenas estaba empezando. El viernes al mediodía, cuando el sol pegaba fuerte sobre las láminas del techo del asilo, apareció Ignacio otra vez. No traía a Marta ni a los niños, venía solo, con la mirada apagada y la voz quebrada. Se sentó frente a mí en el patio, donde yo lijaba un pedazo de madera para hacer un perchero. Me observó un rato en silencio, hasta que soltó: «Papá, lo arruiné todo. Aposté con los terrenos, adelanté dinero, y ahora todos saben que ya no están a mi nombre. Me llaman, me reclaman, me amenazan. ¿Por qué no me confiaste desde el principio?» Su voz se quebró como vidrio. Yo dejé la lija sobre la mesa. Lo miré a los ojos y respondí con calma: «Porque la confianza no se pide, hijo, se gana». Se cubrió la cara con las manos y se echó hacia adelante, como muchacho que recibe su primer castigo. Lo vi llorar, por primera vez en muchos años, y no me moví. No lo abracé, no lo consolé, porque entendí que ese llanto no era por mí, ni por lo que me hizo, sino por lo que había perdido. Cuando se calmó un poco, me dijo: «Papá, no nos deje en la calle. Piense en mis hijos, en su sangre», y ahí me ardió el corazón, porque mis nietos son lo único puro en toda esta maraña. Le respondí despacio: «Ellos no se van a quedar sin nada. Pero vos, Ignacio, vos tenés que aprender lo que significa echar a tu padre como si fuera un estorbo. Esa lección nadie más puede darte». Esa misma tarde, mientras él se iba cabizbajo, recibí la visita inesperada de los niños. La hermana los había dejado pasar, y corrieron hacia mí con dibujos hechos en hojas de cuaderno. «Abuelo, este sos vos con tu ferretería», dijo el mayor, mostrándome un garabato lleno de colores. La más pequeña me abrazó fuerte y me susurró: «No te vayas lejos nunca». Sentí un nudo en la garganta. Les serví agua fresca en vasos de plástico y nos sentamos en el patio a comer pan duro como si fuera festín. Ellos no tenían culpa de nada, y me lo repetía como mantra para no dejar que la rabia se llevara lo poco que quedaba de ternura. Cuando se marcharon, me quedé solo con Romualdo, que fumaba un cigarro escondido en la esquina del patio. Me miró de reojo y dijo: «¿Ves, compadre? La sangre no siempre falla, pero el camino a veces se tuerce. Los nietos sabrán enderezarlo si uno les deja la guía». Le di la razón en silencio. Esa noche abrí la libreta y escribí una nueva condición. Ellos tendrán lo suyo cuando cumplan 25 años, pero con una sola regla: visitarme mientras viva. Así quedó sellado en mi corazón, y pronto lo pondría en papel con la licenciada. Al día siguiente, Marta se apareció con una furia contenida. Me buscó en la sala común
y sin importarle las monjas ni los otros viejos, me señaló con el dedo. «Usted nos dejó en ridículo, don Ignacio. ¿Qué clase de padre hace esto? ¿Cómo piensa que vamos a sostener a los niños sin dinero?» Su voz subía como trompeta desafinada. La hermana mayor se acercó para calmarla, pero yo levanté la mano. «Marta», le dije, «no me vengas a hablar de sostener. Yo sostuve a tu marido desde que nació. Sostuve esta casa con mis manos. Sostuve a mi mujer hasta el último aliento. Si ustedes no saben sostenerse ahora, no es mi culpa». Su cara se puso roja, dio media vuelta y se fue golpeando la puerta como látigo. Me quedé con el corazón agitado, pero también con una serenidad nueva. Esa noche, frente a la vela de Magdalena, hablé con ella. «Vieja, ya no me tiemblan las manos. Hice lo que tenía que hacer. Lo demás, que lo decida el tiempo». Y al cerrar los ojos, sentí que por primera vez en mucho tiempo podía dormir sin miedo a que me arrebataran lo poco o lo mucho que me quedaba. Pasaron unos días de calma tensa, como esos atardeceres en que el cielo se queda quieto antes de soltar la tormenta. En el asilo, la vida seguía igual. Los viejos contando las mismas historias, las monjas sirviendo té de canela, y yo en el tallercito, enderezando clavos y reparando sillas flojas. Pero por dentro, sabía que afuera el mundo hervía. Ignacio no venía, Marta tampoco, y el silencio de su ausencia pesaba más que sus visitas falsas. Cada noche, al abrir la libreta, veía los nombres y las cifras que ya estaban a salvo, y sentía que el peso de los años se hacía más ligero. Un miércoles por la tarde, mientras ayudaba a Romualdo a arreglar un bastón, la hermana me llamó. «Don Ignacio, lo buscan». Me limpié las manos con un trapo y salí al patio. Ahí estaba Ignacio, demacrado, con los ojos hundidos y la barba crecida. Caminaba nervioso, como si lo persiguiera su propia sombra. Se me acercó y habló casi en un susurro. «Papá, Marta se fue. Me dejó con los niños. Dice que no soporta la vergüenza, que no quiere estar con alguien que perdió todo». Lo miré fijo, sin alegría ni tristeza, solo con ese peso sereno que da la experiencia. «Y ahora, hijo, ¿qué piensas hacer?» Él bajó la mirada y murmuró. «No sé. Estoy solo en la casa que era tuya. Todo me recuerda a vos, pero sin vos no sirve de nada». No contesté enseguida. Dejé que el silencio hablara por mí. Al fin le dije: «La casa sin respeto no es hogar, Ignacio. Podés tener paredes, muebles y hasta dinero, pero si falta la dignidad, todo se vuelve hueco». Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por primera vez lo vi como al niño que alguna vez fue, no como al hombre que me había traicionado. Se quedó un rato más, en silencio, y se fue sin despedirse. Yo regresé al taller y seguí lijando el bastón, como si nada hubiera pasado, pero dentro de mí una herida vieja se removía. Esa noche, cuando los demás dormían, abrí la libreta y escribí con mano firme: «El perdón no se regala por lástima. El perdón llega solo cuando el corazón está listo». Y yo todavía no lo estaba. Encendí la vela de Magdalena y le hablé bajito. «Vieja, nuestro hijo está cosechando lo que sembró. Me duele, sí, pero no puedo cargar otra vez con lo que no me corresponde». La llama tembló como si me diera la razón, y yo me dormí con esa paz amarga que deja la verdad. Al día siguiente recibí una carta. Era un sobre doblado, con la letra torpe de mis nietos. Decía: «Abuelo, queremos verte. Te extrañamos. Mamá ya no está, y papá no nos cuenta nada. ¿Podemos ir contigo?». Al final había un dibujo. Un hombre de bastón junto a dos niños bajo un sol grande. Se me aguaron los ojos. Supe en ese momento que la vida me estaba ofreciendo un nuevo comienzo. No con mi hijo, sino con esos pequeños que aún podían aprender lo que realmente significa tener familia. Guardé la carta dentro de la libreta, junto a los papeles de la licenciada, y me prometí que, pasara lo que pasara, mis nietos nunca conocerían el abandono que yo sentí, porque si algo me quedaba claro a mis 70 y tantos años, era que la herencia más grande no son los terrenos ni el dinero, sino el ejemplo que uno deja grabado en la memoria de los que vienen detrás. El domingo siguiente, la hermana me avisó que me esperaban en la sala de visitas. Al entrar, ahí estaban mis nietos, con los ojos brillantes y una timidez dulce.
Corrieron a abrazarme, y yo los apreté contra el pecho como si fueran mi último tesoro. Sentí que en ese instante todo el dolor, la traición y la soledad se volvían livianos. Les serví agua fresca y partimos pan dulce en tres, y hablamos de cosas sencillas: la escuela, los juegos, las fiestas del barrio. Ninguno mencionó a Ignacio ni a Marta. Ellos buscaban a su abuelo, nada más. Y yo les prometí, sin palabras, que siempre lo tendrían. Esa tarde, después de que se fueron, me quedé mirando la carta que me habían traído antes y supe que el futuro ya no pesaba sobre mis hombros. El fideicomiso estaba hecho, mis decisiones eran firmes, y mi alma, aunque golpeada, descansaba en paz. Ignacio vendría después o no, pediría perdón o no, pero eso ya no era lo importante. Lo importante era que yo había recuperado mi dignidad, que no había dejado que me arrinconaran como a un mueble viejo, que había elegido empezar de nuevo aunque los años me doblaran la espalda. Poco después conocí a Esperanza, una mujer sencilla que ayudaba como voluntaria en el comedor infantil del barrio. Vi en ella la misma luz que en su nombre, y entre charlas, risas y silencios compartidos, descubrí que la vida todavía podía darme compañía. Caminamos juntos por el parque, compartimos café en tazas de barro, y con el tiempo nos hicimos inseparables. Cuando decidimos casarnos por civil, lo hicimos con una ceremonia pequeña, rodeados de amigos y de los niños del comedor que me decían «abuelo», sin llevar mi sangre. Ese día sentí que no había perdido, sino ganado una familia nueva. Hoy, a mis 75 años, me levanto con la tranquilidad de quien sabe que ya no debe nada. Camino cada mañana entre los jacarandás, escucho el murmullo de la ciudad que sigue adelante, y sé que lo que me sostiene no son los billetes ni los terrenos, sino la paz de haber puesto límites y la certeza de que nunca es tarde para empezar otra vez. A veces pienso en Ignacio, en cómo estaría todo si las cosas hubieran sido diferentes, pero enseguida recuerdo que cada quien escribe su historia con las manos que tiene y con las decisiones que toma. Y ahora me pregunto, ¿qué pesa más en la vida de una persona mayor? ¿El dinero que guarda o el respeto que recibe?